Muy buenas noches a todos. Qué bueno que estamos aquí una vez más para estudiar juntos la palabra de Dios. Y quisiera que iniciáramos con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y bondad, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, con libertad para poder, oh Dios, juntos estudiar tu palabra, considerar algunas cosas, Señor, que tal vez no las hemos aprendido, que tal vez algunos de nosotros puede ser que ya las hayamos escuchado, Señor, y que tal vez se nos han olvidado, y siempre es bueno, Señor, el poder estudiar juntos tu palabra. Queremos en esta hora pedirte, Señor, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, sobre todo a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por aquellos que más adelante podrán ver, Señor, la transmisión. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy le puse así la necesidad de estudiar teología. Y aunque el tema obviamente lo voy a generalizar, por llamarlo así, voy a simplificar, porque obviamente estudiar teología es estudiar muchísimo tiempo, pero sobre todo porque un cristiano, un creyente, debe estudiar teología. Y lo primero que tiene que ver es precisamente con la definición de teología. A lo mejor algunos de nosotros sí estamos familiarizados con ese término. Básicamente en su etimología viene de dos vocablos: theos, que significa Dios, y logos, que significa tratado o estudio. Y aunque para algunos, sobre todo creyentes, pueden pensar que no es importante estudiar, como hace 8 días y hace 2 semanas también que estábamos viendo la necesidad de estudiar doctrina, para algunos se les hace como que innecesario el hecho de poder estudiar teología. Y tal vez porque de pronto ya como es un término para algunos que pudiera sonar como que rebuscado. Sin embargo, o sea, si nosotros vemos a partir de su raíz etimológica, que tiene que ver con Dios y tratado, pues en esencia lo podemos resumir como que es el estudio de Dios. Ahora, es extraordinario pensar lo siguiente, porque Dios es infinito. Dios es infinito. Ahora, si Dios es infinito, ¿cómo podemos nosotros pretender estudiar a un Dios infinito? Sería complicado, ¿no? Y es más, es prácticamente imposible estudiar un hombre que tiene una mente tan finita como nosotros. Estudiar a un Dios infinito sería imposible, ¿no? Pero básicamente la teología, como es el estudio de Dios, nosotros tenemos que esforzarnos como creyentes porque nosotros queremos conocer a Dios. Y eso es teología en realidad. El tratar de realmente conocer a Dios, porque Dios se quiso revelar a través de un libro. Nosotros podemos tener experiencias, que nosotros podemos decir, bueno, sentí a Dios, pero relativamente eso es subjetivo. Les voy a decir por qué. Porque alguien puede decir, bueno, hoy sentí a Dios. Ah, sí, ¿y qué sentiste? Es que experimenté paz, que nunca había yo sentido. Ah, bueno, está bien. Y en ese mismo lugar alguien puede decir, yo experimenté a Dios. ¿Por qué? Porque sentí como un calor. Entonces, de una persona a otra puede cambiar la experiencia. Y puede ser realmente subjetivo, porque yo no puedo asegurar que la persona que las dos personas, tanto la que sintió paz como que la que sintió como un calorcito, como algo inexplicable, no puedo asegurar que sea cierto. Pero hay una verdad que sí es objetiva. O sea, hay algo real. ¿Qué? La palabra de Dios. Entonces, de ahí que nosotros debemos de entender que nosotros, como creyentes, queremos realmente conocer a Dios, necesitamos estudiar teología. Ahora, vuelvo a repetir, de pronto como que ese concepto
como que a lo mejor nos puede como que generar ciertos problemas en cuanto a que ha de ser algo muy complicado, eso, aquello. Y ciertamente puede ser en algunas cosas que sí nos puede costar un poco de trabajo, pero en realidad no le tengamos miedo al término. En esencia, vuelvo a repetir, teología tiene que ver con que nosotros queremos conocer a Dios. Y Dios como se revela en la Biblia. Entonces nosotros queremos estudiar la Biblia para conocer a Dios. Entonces, también tenemos que aclarar que teología no es llenar nuestra mente solamente de información acerca de Dios. No, la verdad es que la teología nos lleva a conocer el carácter de Dios. Ajá. Nos lleva a conocer el carácter de Dios. Ahora, hay algunas ventajas, por llamarlo así, o hay algunas razones por las cuales nosotros necesitamos estudiar teología. Jesús, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dejó un mandato a sus discípulos. ¿Cuál es ese mandato? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El mandato nosotros como creyentes lo tenemos que cumplir. Es un mandato de parte de Jesús y lo tenemos que hacer, nos tenemos que esforzar. Pero si a mí me pide Jesús que hable del evangelio o que les hable a otras personas del evangelio, yo debo tener claro qué es el evangelio. Porque si, o sea, es como si yo quisiera enseñar matemáticas y ni siquiera sé qué son las matemáticas. Ni siquiera sé de qué se ocupan las matemáticas. Pero en cambio, el hecho de poder estudiar teología me va a llevar a que no solamente entienda bien el evangelio, porque el evangelio está centrado en una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Jesús es Dios. Entonces, si yo quiero comunicar el evangelio, obedecer al mandato de ir y predicar el evangelio, no basta con querer evangelizar, sino que lo tengo que hacer de la manera correcta. Porque yo puedo presentar aparentemente el evangelio sin que en realidad sea el evangelio. Pongo un ejemplo. Hay lugares donde de pronto se usan lo que son las campañas, y no que estén mal las campañas, quiero que entendamos, sino el hecho de nosotros decir, es una campaña, ven, y a lo mejor hasta vemos de pronto los títulos de campaña de evangelismo o campaña de milagros. Y entonces la gente a veces nosotros decimos, ok, entonces hay que invitar a gente enferma para que venga y Dios puede hacer un milagro en su vida. Bueno, sabemos que Dios hace milagros, eso no cabe duda. El problema es si la sanidad de una persona, eso es el evangelio, y en realidad no es así. El evangelio, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Salvación. Entonces, el evangelio tiene que ver con salvación, no tiene que ver con que alguien reciba un milagro, aunque Dios hace milagros, ¿sí? Entonces, yo debo estudiar teología para comprender bien el evangelio, porque el mandato yo lo quiero obedecer y lo debo presentar de la mejor manera, ese evangelio. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1:27. Alguien que lo tenga, que lo lea en voz alta, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Fíjense cómo este versículo nombra 2 veces la palabra evangelio.
Número 1, comportarse como es digno del Evangelio. Y al final dice, por la fe del Evangelio. ¿Cómo es de que yo debo conocer perfectamente el Evangelio para vivir como es digno del Evangelio? Y el Evangelio tiene que ver, entonces, está centrado en la persona de Jesús y tiene que ver con que Jesús vino a dar su vida por nosotros los pecadores. Porque estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, que es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y cuando Él muere, sabemos que Él nos da la posibilidad a nosotros de poder ser perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, eso es parte del Evangelio. Entonces, Pablo, entendiendo esto, dice, debemos de vivir como es digno del Evangelio y porque hay una fe basada en el Evangelio. Otro versículo más, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3, 15. Primera de Pedro 3:15. Ya. ¿Ya lo tienes? ¿Lo puedes leer en voz alta? Oren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en todo porque ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo. ¿Para qué hablan mal de la buena conducta? De ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran. Así es, que sufran, ¿no? Ok, gracias, Emanuel. O sea, ¿cómo es de que nosotros debemos de, incluso la versión 60 dice que nosotros debemos presentar defensa cuando se nos demanda? ¿Defensa de qué? Del Evangelio. Defensa del Evangelio. Entonces, no basta solamente con evangelizar, lo tenemos que hacer bien. Debemos de, en realidad, entregar el mensaje tal cual. Porque vuelvo a repetir, algunos de nosotros incluso tal vez en alguna ocasión cuando nos dijeron, pues vamos a salir a evangelizar, y salíamos solamente a entregar folletos. Bueno, eso no es evangelizar, eso es entregar folletos. Porque no estamos dando nosotros en realidad un mensaje. Ahora, segundo punto, la teología no es para los teólogos. O sea, a veces pensamos que la teología, pues eso que se encarguen los teólogos. No, es para todos los cristianos verdaderos. Y nosotros pretendemos ser verdaderos seguidores de Jesús. Vamos a Judas, en el único capítulo, ahí adelantito de Pedro. Luego de Pedro sigue Juan y luego está Judas. Versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Puedes leer, María? Sí. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Judas? Que debemos contender ardientemente por nuestra fe. Y es que recordemos que la iglesia y la palabra de Dios ha sido desde siempre atacada. ¿Se acuerdan que incluso cuando analizamos un poquito Génesis 3, cuando en el huerto del Edén Dios le había dado una instrucción
a Adán y a Eva. ¿Y quién apareció en escena tratando de desmentir y haciendo ver a Dios como un mentiroso? Satanás, ¿no? Entonces, desde el inicio, el diablo ha querido desvirtuar, alterar, desviar la palabra de Dios, el evangelio. Y entonces Judas, también entendiendo esto, porque Judas, él habla acerca precisamente de poder nosotros como creyentes, como verdaderos creyentes, de nosotros realmente luchar o combatir por nuestra fe. Y eso es parte de lo que también el conocer teología nos ayuda. Porque cuando nosotros no profundizamos, ahora, el hecho de entender, y les decía yo, no debemos tener miedo a esa palabra teología, sino que nosotros en nuestro estudio, en nuestro caminar cristiano, nosotros debemos de ir profundizando cada vez más. Entonces, la teología, el tercer punto es de que la teología sirve para consolidar nuestra fe y para revitalizar nuestra vida espiritual. ¿Por qué consolidar nuestra fe? Porque uno, por ejemplo, a la hora de estudiar, una de las cosas que nosotros estudiamos en teología tiene que ver con los atributos de Dios. Un atributo de Dios, por ejemplo, y que va de algún modo a fortalecer nuestra fe, va a revitalizar incluso nuestra vida espiritual, es saber que Dios es fiel. Ese es un atributo. Como yo sé que Dios es fiel, entonces a lo mejor yo pequé. Y entonces yo puedo venir ante el Señor, que Él me dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces, yo aunque sienta como que, o sea, ese pesar de que ofendí a Dios y diga, no, es que no soy digno. Pero su palabra dice que Él es fiel. Entonces, ¿yo descanso en qué? En que Él es fiel. Entonces, conozco ese atributo y eso fortalece mi fe. O incluso en tiempos a lo mejor de adversidad, de enfermedad, en el cual puede ser que nosotros no veamos la salida. Recordar que Dios tiene el atributo de que Él es fiel, es de que aunque yo no vea cuándo voy a salir de esta situación, como Él es fiel, voy a salir adelante. Él me va a sacar adelante. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de nosotros entender o estudiar los atributos de Dios tiene que ver con que eso me va a ayudar a fortalecer mi fe. Otro punto, el cuarto punto, es que necesitamos enseñanza, conocimiento, comprensión acerca de nuestra fe. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Un poco atrás, 1 Timoteo 3, 15. ¿Ya lo tienes, Manuel? Sí. Ahora. ¿Quieres leer, Manuel? Sí, pero hasta cuál. Nada más hasta el 15. 15, nada más. Por si acaso no llegó a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia de Dios. Vivo la iglesia sostiene y defiende la verdad. Que sostiene y defiende la verdad, en esa versión que leyó Emanuel. O sea, por eso necesitamos conocer de Dios. ¿Para qué? Para que en realidad, como parte de la misión de la iglesia, es sostener y defender la verdad. O sea, pero ¿cómo la voy a defender si no conozco? Si no conozco nada. La siguiente, por favor. Porque hay diferentes tipos de teología. Y sé que aquí puede ser un poquito, yo espero que, o sea, lo quiero resumir de una manera tan sencilla. Por ejemplo, de estos tipos de teología, la primera de ellas es la teología bíblica. ¿Cuál es la teología bíblica? Pues simple y sencillamente son las verdades o los temas que nosotros estamos viendo a lo largo, por ejemplo, de un libro de la Biblia. O sea, por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, nosotros vamos viendo cómo
cómo Jesús está revelando una de las cosas que, por ejemplo, una frase que se repite constantemente, yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy la puerta, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el camino. O sea, ¿de qué está hablando? De la deidad de Jesús. Esa es una doctrina. Y esa es parte de la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica explora las grandes verdades reveladas por Dios según van apareciendo en cada libro de la Biblia. Entonces, cada libro de la Biblia contiene teología, contiene doctrina. Es Dios hablando. Y la Biblia, cuando nosotros entendemos la Biblia, es como una selva donde podemos conocer las plantas en su entorno natural. O sea, es como tener un jardín de diferentes, en un jardín de pronto encontramos rosales, de pronto encontramos claveles, alcatraces, esto, aquello. Es como ir explorando cada planta en su hábitat natural, por llamarlo así. Hay otro tipo de teología, la que aparece ahí, teología sistemática. ¿Cuál es la teología sistemática? La teología que hagan de cuenta, quiero estudiar acerca de la deidad de Cristo. O sea, lo que hace la teología sistemática me lo acomoda por temas que se entiende. O sea, por temas. Entonces, voy a estudiar un tema de la Biblia, la teología sistemática así me lo acomoda. Es como, hace un rato ponía el ejemplo de un jardín con diferentes plantas, es como sacar los rosales, porque sacar de ese entorno los rosales para estudiar exclusivamente los rosales. ¿Ok? Otro tipo de teología es la teología histórica. ¿Cuál es la teología histórica? Es la que implica la evolución histórica de varias doctrinas que a lo largo de la iglesia, o sea, a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido que ir como, por llamarlo así, afinando, ¿no? O sea, se analizan las doctrinas de la fe cristiana que se han creído a lo largo de los siglos. Y para esto hay 4 grandes épocas de la historia de la iglesia. La primera de ellas es la era patrística. Y a lo mejor alguien diga, ¿qué es eso? ¿Se llamaba Patricia o qué? Patrística se refiere a los padres de la fe, o los primeros cristianos. Hay estudiosos, hay personas que simple y sencillamente empezaron a poner los fundamentos de las doctrinas que hoy creemos. Entonces, eso abarca del año 100 al año 430, los padres de la iglesia. En la siguiente época o la siguiente era es la era medieval, del 430 al 1517, que ya de pronto cuando nosotros vemos del 430 al 1517, fue una de las épocas en las cuales la iglesia poco a poco se fue desviando en muchas cosas. Por ejemplo, ya empezó, en esa época fue cuando empezó alguien a decir, y bueno, se empezó a nombrar, por ejemplo, el primer papa. La iglesia se empezó a desviar de lo que dice la Biblia y empezó a sostener cosas que van en contra, en realidad, de lo que enseña la Biblia. La siguiente era es la era de la Reforma, que abarca del año 1517 al año 1700 más o menos, donde, ¿se acuerdan? Dios usó a hombres como Martín Lutero para simple y sencillamente protestar, por eso le llaman algunos reforma protestante, protestar en contra de los abusos de la iglesia tradicional, de la iglesia de Roma. Y entonces él junto con otros hombres dice, no, una de las cosas es de que nadie más podía leer la Biblia, sino simple y sencillamente quien la podía leer, quien la podía enseñar solamente era esa iglesia. Y Martín Lutero dijo, no, volvamos en realidad a la Biblia. Y luego viene la época moderna, o posmoderna, del año 1700 hasta el presente. Entonces, básicamente, y eso es a lo que se refiere el estudio de la teología histórica. Viene otro tipo de teología, la teología dogmática, que es el estudio de ciertos grupos cristianos que tiene que ver con, por ejemplo, o ciertas doctrinas como
cómo la han estudiado ciertos grupos cristianos. Por ejemplo, la teología arminiana, y yo sé que a lo mejor este término para algunos de ustedes puede ser nueva. Teología arminiana, o sea, tiene que ver, abarca muchas cosas, pero en esencia, la teología arminiana, una de las cosas que estudia es acerca del libre albedrío. ¿Han escuchado ese término? Probablemente ese término sí, que en esencia, o como lo interpretan ellos, la teología arminiana, es de que el hombre puede decidir o no por Jesús. O sea, estoy poniendo un ejemplo tan sencillo, pero abarca mucho más que eso. O teología, por ejemplo, la teología dispensacional. Y vuelvo a repetir, sé que a lo mejor estoy usando unos términos que a lo mejor para algunos de nosotros no estamos familiarizados, pero la teología dispensacional, saben que en esencia tiene que ver con el estudio de la segunda venida de Cristo, de los eventos finales, de todos los eventos finales, y la teología dispensacional, una de las cosas que subraya es la diferencia entre Israel y la iglesia. Otra de las cosas que se enfoca mucho la teología dispensacional es acerca del rapto secreto. Entonces, a esa teología en especial o a ese estudio se le ha llamado teología dispensacional. Hay otros tipos de teología, pero todo eso abarca la teología dogmática, o sea, de dogmas. Otro tipo de teología es la teología contemporánea, que implica el estudio de las doctrinas de grupos cristianos que se han desarrollado del siglo XX para acá. O sea, algunos de ellos, por ejemplo, la teología liberal o la teología feminista. ¿Han escuchado acerca de eso, no? O sea, que tiene que ver con el feminismo. Cómo se ha introducido todo ese concepto del feminismo en la iglesia. También viene la teología carismática. No sé si más o menos o qué idea tengan de la teología carismática. ¿A qué les suena teología carismática? No es de que alguien tiene mucho carisma y así como que ya trae, ¿verdad? Mi papá que Pero que más o menos, ¿qué se les viene a la mente con ese término de carismático? Carisma, de la palabra en griego, carisma tiene que ver con los dones del Espíritu. En este caso, don. Estrictamente la traducción es don. La teología carismática es aquella que enfatiza el estudio acerca de los dones del Espíritu. Y existe todo un mover dentro de la iglesia cristiana que es las iglesias carismáticas, que son parecidas a las pentecostales. Nada más que las pentecostales, o sea, en esencia, o sea, tienen ciertas diferencias, aunque en cuestión de los dones del Espíritu hay muchas cosas muy parecidas. Pues ya más o menos ahora sí se ubicaron un poquito. Ok. El otro tipo de teología es la teología filosófica, que implica supuestos filosóficos relacionados con la teología. O sea, es como ver o tratar de estudiar a Dios, pero no usando la Biblia, sino usando ¿qué? La cuestión de la filosofía. Filosofía, no sé si todos más o menos entienden ese término filosofía. ¿Sí entienden el término o qué tiene que ver con filosofía o qué hace la filosofía? ¿Qué hace? Meditar y la mente, cosas físicas. De hecho, filosofía en esencia lo pueden por su raíz etimológica, tiene que ver con amor por el conocimiento, por saber. Eso es filosofía. Entonces, tiene que ver de algún modo con temas como ellos tratan de descubrir o tratan de argumentar la existencia de Dios, pero desde el lado filosófico.
no usando la Biblia. Ajá. Tratan de encontrar la naturaleza de la realidad, incluso la posibilidad de no conocer nada acerca de Dios. Y bueno, pues ahí es donde existe obviamente un error, porque sabemos que Dios lo podemos conocer, lo podemos experimentar. Ajá. Abarca, por ejemplo, generalmente en la teología filosófica, la metafísica. No sé si han escuchado ese término. ¿Si han escuchado ese término? ¿Y qué se les viene a la mente o como que se imaginan que es la metafísica? De meditar. No, no tiene que ver con meditar. ¿Qué tiene que ver la metafísica? ¿Sabían ustedes que de hecho está tan metido en la iglesia cristiana, la metafísica? Son teorías, ¿no? Como teorías así como medio conspirativas, ¿no? Es como mucho positivismo. Tiene que ver con la Biblia, ¿no? Ajá. Es que es una mezcla de varias cosas, pero en esencia, o sea, parte de su definición de la metafísica tiene que ver con el estudio de una realidad, pero usando puros argumentos acá. De ahí es de donde se ha arraigado, o se ha anclado, o se ha infiltrado en la iglesia cristiana el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Que tú tienes que pensar, o sea, tú no tienes que pensar negativamente. Tú siempre tienes que pensar positivamente. No tienes que pensar que nunca te va a ir mal, no. O sea, esa es parte, o incluso a lo mejor algunos de ustedes han escuchado el término la confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? Que aunque un médico te diga, te realizó unos análisis y te dicen, usted tiene cáncer, la confesión positiva, basado en la metafísica, te dice, tú no lo creas, tú no lo recibas, tú tienes poder en tu mente, háblalo con tu boca. Es más, parte de sus fundadores, parte de los libros primeros de metafísica tenía que ver con que si tú primero tienes que visualizar las cosas y si tú quieres ser rico, tú primero empieza en tu mente a adoptar una mentalidad de que eres rico y después empieza a declarar con tu boca. Eso está bien infiltrado en la iglesia cristiana, pero súper infiltrado. Ese es el estudio de la metafísica. Y otras más, por ejemplo, la ética, que tiene que ver con el estudio del bien y del mal, y bueno, un montón de cosas. La siguiente, temas que abarca, en este caso, la teología sistemática. Básicamente son estos temas. Yo sé que para algunos de nosotros, les dije, por ejemplo, la semana pasada, para algunos de nosotros puede ser como que mucha información, pero créanme que estoy tratando de resumirlo, de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué temas abarca? La bibliología. ¿Y a qué creen que se refiere ese tema? Al estudio de la Biblia. Pero, ¿de qué manera? Bueno, es que la Biblia, hay algo que dentro del estudio de la bibliología, tiene que ver con que la Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir que es inerrante? Que no tiene error. Otro concepto que tiene que ver con la bibliología es la autoridad de la Biblia. O sea, la Biblia es la autoridad para el cristiano. No solamente en lo que cree, sino en cómo vive. Y esas son algunas de las cosas que se ve cuando uno estudia bibliología. Otro término o otro tema que abarca la teología sistemática, o sea, yo no sé si algunos de ustedes han visto libros de teología sistemática, pero por lo general son libros por aquí así. O sea, y todos los libros de teología sistemática abarcan estos temas. La gran mayoría, si acaso a lo mejor no van a tratar uno o dos temas, pero la mayoría tiene que ver así. Ahora, acuérdense, la teología sistemática es, voy a estudiar, por ejemplo, el tema de la Biblia. Entonces, ya la teología sistemática ya me acomodó todos los versículos que tiene que ver, o la mayoría de los versículos que tiene que ver
lo que está en la Biblia ya me los acomodó para que yo los pueda entender de una manera sencilla. Entonces, lo primero es bibliología. Lo segundo es lo que se conoce como teología propia. ¿Cuál es la teología propia? El estudio del Padre. Estudio de Dios Padre. Ahí es donde uno tiene que estudiar acerca de los atributos de Dios. Que Dios es omnipotente, o sea, que todo lo puede, que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él es, o sea, todo eso, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es santo, o sea, todos esos temas se ven en teología propia. Tiene que ver con el estudio del Padre, sus atributos y su naturaleza. ¿Qué otro tema abarca la teología sistemática? Cristología. ¿Que tiene que ver con qué? ¿Doctrina de qué? De Cristo. Tiene que ver con su deidad. Tiene que ver con el nacimiento virginal de Cristo. Tiene que ver, o sea, con todo esto, con todo lo que tiene que ver Cristo. Otro tema que abarca la teología sistemática es la neumatología. ¿A qué creen que se refiere? Neuma. ¿No? Ok. Neumatología tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. O sea, cuando yo hablo acerca y doy una enseñanza del Espíritu Santo, estoy enseñando neumatología. Ahí es donde estudio, o donde uno estudia los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo. Ok. También ahí se estudia antropología. Alguien dirá, ay, como que eso me suena como que medio raro, pero ¿a qué se referirá antropología? Estudio del hombre. El estudio del hombre, precisamente. Tiene que ver con que nosotros, o sea, por ejemplo, estudiar Génesis 1 y 2 me habla de la creación, pero me habla también ya en Génesis 1, 26, 27, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya cuando nosotros vemos eso, ya tiene que ver con doctrina del hombre, desde cómo fue creado, o sea, cómo se ha comportado, todo eso es lo que se llama en teología antropología. Antro tiene que ver con hombre. Antropos, mejor dicho. Amartiología. No es amar teología, sino es con H, amartiología. ¿A qué les suena eso? ¿No saben? Estoy seguro que sí lo saben, nada más que no conocen el término. Amartiología, Amor de Dios. No. Amartiología tiene que ver con la doctrina del pecado. O sea, los pasajes, por ejemplo, Génesis 3, cuando habla de que pecaron Adán y Eva, eso es parte del estudio de la amartiología. Y vuelvo a repetir, o sea, sí lo conocen, lo que pasa es que no lo conocían con esos términos. Ahí es donde nosotros vemos, por ejemplo, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ahí es donde se ve todas las consecuencias del pecado, todo. Otro término, soteriología. No es de Sotero, el papá de Julio, con ese. Soteriología. ¿A qué le suena? ¿De la suerte? No. ¿Es una? ¿A la qué? ¿En las loterías? No. Bueno, yo sé que todos son importantes, o sea, todos. Pero esta doctrina, soteriología, es un tema fundamental dentro de nuestra fe cristiana. ¿Saben qué tiene que ver con soteriología?
la doctrina de la salvación. ¿Por medio de quién somos salvos? De Jesús. Eso es estudiar soteriología. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Eso es soteriología. Por eso se acuerdan que hace 8 días, incluso creo que hace 15 días, cuando nosotros o alguien dice, no, a mí enséñeme nada más la vida cristiana, no me enseñen ni doctrina ni teología. Es que cuando yo hablo, Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, eso es doctrina, eso es teología. O sea, no puedo prácticamente mencionar algo y enseñar algo de la Biblia sin que yo pueda apartar de doctrina y teología, porque eso es lo que estoy enseñando. Uno que seguramente sí, ahí sí lo van a saber, angelología. De los ángeles, el estudio de los ángeles. No es de los ángeles de Charlie, ni de California, ni de la señora Ángeles que vive a la esquina, ¿no? Ni de los azules. Ni de los azules. Sino es el estudio de los ángeles. Que fueron creados, o sea, ¿para qué? O sea, incluso, ¿por qué Dios o cuál es la labor de los ángeles hasta nuestras fechas? Todo eso es importante, porque viene en la Biblia. Otra rama más, otro tema más que abarca la teología sistemática, tiene que ver con eclesiología. Eclesiología. ¿A qué se refiere? Iglesia. Todo lo que tiene que ver con iglesia. O sea, ahí es donde vemos, por ejemplo, incluso cómo es de que Dios, incluso en 2 Timoteo y Tito, habla acerca de los requisitos de los pastores, o sea, el gobierno de una iglesia, que se tiene que ministrar la cena del Señor, el bautismo en agua. O sea, ¿cómo hacemos iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida de la iglesia? Vuelvo a repetir, ¿se dan cuenta? Todo tiene que ver con doctrina y teología. Todo absolutamente de la Biblia. El último tema, que por lo menos hoy vamos a mencionar, es escatología. Escatología. ¿Como escalera? Se parece la palabra, pero no. ¿Saben qué es escatología? ¿Qué tiene que ver escatología? El estudio de las últimas cosas. Que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Todo eso tiene que ver. Y poco a poco, yo espero que los miércoles vayamos desarrollando algunas de estas cosas, porque de verdad, eso es importante que nosotros tengamos claro. O sea, porque si alguien de pronto, o sea, voy a pensar, alguien en la universidad se acerca contigo y que te diga, oye, y a ver, explícame, o sea, según va a venir Cristo, ¿y cómo va a ser eso? Y que tú digas, no, pues quién sabe. Pero no, sí, como dijera la profeta, de que viene, viene. O sea, ¿qué tal si no sabemos? Por eso les decía al inicio que no solo basta con evangelizar, hay que hacerlo bien. Y hoy por hoy se nos demanda a todos tener una mayor comprensión. Por eso les decía yo, incluso el domingo en la noche, si me acuerdo que les dije, esto nunca lo habíamos enseñado, ¿no? O sea, nunca lo habíamos enseñado. Y yo quiero llevarlos a algo un poco más profundo, sin que, o sea, quiero que esto sea obviamente más profundo, pero de una manera muy entendible para todos. Por eso estoy tratando como que de buscar incluso algunas palabras. La siguiente. Y creo que esta es la última que... La historia de la iglesia nos muestra lo que Dios ha hecho por medio de su pueblo a lo largo de los siglos. O sea, de qué manera Dios ha guardado a su pueblo. Desde, por ejemplo, en Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel
Dios lo preservó como nación. Dios permitió que estuvieran en Egipto durante ¿cuántos años? Más de 400 años. Los saca de ese lugar, hace maravillas en el desierto, los lleva a poseer la tierra prometida. Y si nosotros estamos llevando el plan de lectura que estamos leyendo, por ejemplo, Josué, cómo Dios, o sea, hasta les distribuye las tierras, todo, cómo tienen que ir conquistando todo. O sea, eso es una historia extraordinaria. Pero nosotros vemos cómo constantemente pueblos se levantaban contra Israel, contra Israel, contra Israel. Y a lo largo de la historia así ha sido. Después viene Jesús y habla de la iglesia. De la iglesia. ¿Y qué es una de las grandes promesas que Jesús hace con respecto a la iglesia? Dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Y a lo largo de la historia vemos cómo la iglesia ha sido atacada una y otra vez. Sí. Iglesia perseguida, iglesia que ha sido, o sea, y esto, o sea, el conocer eso nos debe edificar, nos debe enseñar y nos debe desafiar. Porque imagínense, ¿de qué nos serviría ver que, por ejemplo, en el libro de Hechos hubo gran persecución en contra de los cristianos si eso no nos desafía a nosotros para dar nuestra vida por Jesús? Porque cuando nosotros leemos cómo, siquiera los que menciona la Biblia, cómo murieron algunos de esos discípulos. ¿Se acuerdan cómo murió Esteban? Apedreado. Si eso no nos desafía a nosotros querer dar nuestra vida por Jesús, no estamos entendiendo esa parte de la Escritura. Ahora, para defender también la fe de los ataques del error, los cristianos han luchado por estudiar y definir bien lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas sectas, muchas personas se han levantado para desvirtuar lo que dice la Biblia. Y vuelvo a repetir, la historia de Génesis 3 se repite una vez más, donde la serpiente estaba desvirtuando lo que Dios dijo. No se van a morir. Prácticamente eso le dijo a Eva, ¿no? No se van a morir, sino que sabe Dios que en el momento que ustedes coman, ustedes van a ser como dioses. Y Eva, esa oferta, esa propuesta de Satanás, dijo, pues si puedo ser Dios, dictar mis propias leyes, tomo esa oferta. Y entonces el ser humano, desde Génesis 3, ha pretendido vivir bajo sus propias leyes. Y de hecho, hoy por hoy es tan evidente eso, ¿sí o no? Hasta en muchos países se están modificando leyes, violando ¿qué? Los principios de Dios. Porque esa oferta, hasta la fecha, no. Tu hombre, tu mujer, o sea, no hagan caso. Dios, aunque dice eso, la verdad es que no va a pasar. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, hay algo que nosotros vemos a lo largo de la historia y que primeramente Dios vamos a ver acerca de los concilios. Los concilios fueron grandes asambleas de pastores y teólogos que definieron lo que los cristianos debían creer frente a los ataques de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Y eso no es otra cosa más que lo que hicieron, o sea, a lo largo de la historia han habido concilios que han determinado lo que la iglesia cristiana y en realidad lo que la Biblia dice que debe hacer y creer la iglesia cristiana. Para esto vamos a un ejemplo, Hechos capítulo 15. Ya estás en Hechos 15. Dale. Hechos capítulo 15. Versículos 1 y 2. ¿Lo tienes, Stey? Puedes leer, por favor.
Entonces algunos que veían que Judea enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjense, ¿cuál era el problema aquí? Querían que se circuncidaran, porque eso era lo que enseñaba la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hacen Pablo y Bernabé? Empiezan a discutir con ellos y dicen, a ver, no, eso, o sea, eso no les enseñen eso a los gentiles. ¿Cómo? Y dice que como no, en realidad no tuvieron, o sea, ellos lo que hicieron es convocar a otros apóstoles, porque aquí hay un grupo, dice a los apóstoles, a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos y quiénes son los ancianos? Los ancianos siempre son líderes en la iglesia. Entonces, convocan no solamente a los apóstoles, sino convocan a los líderes de la iglesia y dicen, no, tenemos que hablar acerca de esto. Porque el problema es de que ya en todos lados, lo vemos en la iglesia, la carta que escribió Pablo a los Gálatas, cómo es de que también es el mismo caso, en la cual muchos que muy seguramente eran judíos, estaban enseñando a los gentiles, o sea, a los no judíos, que estaban llegando a la iglesia, que estaban creyendo en Jesús, dicen, no, sí es necesario que se circunciden. Y entonces empieza a haber un conflicto que dice Pablo y Bernabé, no, ¿saben qué? Nos tenemos que reunir para tomar una decisión a este respecto. Luego, versículos, ¿qué dice? ¿3 y 4 o 4 al 6? 4 al 6. Ok. ¿Quién le puede dar lectura del 4 al 6? Sí, yo. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Vean cómo otra vez Lucas, que es el autor del libro de Hechos, otra vez hace mención y lo hace más claro, ¿no? O sea, ya aquí sí, estos versículos nos dan de que era de la secta de los fariseos. Y dicen, no, o sea, qué bueno que creyeron en Jesús, pero tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Ya estaban añadiendo cosas que no dicen, o sea, que no son ciertas. Entonces llega tal cuestión, están ellos, o sea, se reúnen los apóstoles, los ancianos, para saber sobre este asunto. Y llegan a una conclusión. ¿Qué versículos viene ahí? 19 y 20. Sí, ok. ¿Quién lo quiere leer? El 19 y el 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. A esta conclusión llegaron. O sea, después de estar ahí durante algún tiempo, ellos dicen, no. O sea, ¿saben qué? De lo único que tienen que hacer los nuevos convertidos, no tienen que cumplir con toda la ley de Moisés. Lo que tienen nada más es, o sea, no a la idolatría, nada de fornicación, nada de comer ahogado, ni de comer sangre. Son las únicas prohibiciones. O sea, de algún modo ellos determinan. Esa es la conclusión que llegaron. Y si se dan cuenta, creo que la mayoría de sus Biblias tienen un subtítulo, ¿no? ¿Qué dice el subtítulo del capítulo 15? El concilio en Jerusalén. Ese es el primer concilio mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Porque los concilios, hace un rato lo mencionábamos, eran como que grandes asambleas donde líderes cristianos a lo largo de la historia eran convocados para conocer sobre ciertos temas que estaban siendo atacada la iglesia. Ellos se reunían, hubo concilios que duraron meses, o sea, imagínense. O sea, ahora algunos de nosotros decimos, no, pues tal vez quiero estudiar tal tema. Hoy tenemos una ventaja.
tenemos libros, tenemos computadoras, tenemos teléfonos, tenemos aplicaciones, que es más fácil estudiar la Biblia. En ese entonces, y obviamente a lo largo de la historia, pues no, nada de eso. ¿Qué tenían? Pues solamente la Biblia. Solamente la Biblia. Y a lo largo de la historia, la iglesia pudo ir sobreviviendo ante los ataques de diferentes cuestiones a lo largo de la historia. Por eso es por lo que para mí me parece importante que nosotros siquiera conozcamos por encimita cómo ha sobrevivido la iglesia ante todos los ataques. Aquí, los ataques del judaísmo. Pero como les decía yo, si nosotros pensamos que eso sucedió en el primer siglo, no. El judaísmo sigue pegando a la iglesia. El judaísmo, porque recordemos algo. O sea, el hecho de, aquí era la cuestión de circuncidarse. Hoy la mayoría de las iglesias dicen, bueno, no es necesario circuncidarse. Y es cierto. Pero hay otras cosas judaizantes. Que se infiltran una y otra vez. O sea, han escuchado o han visto de pronto, incluso hay un movimiento en nuestros días, el movimiento de raíces hebreas. ¿Qué es parte de lo que te promueve ese movimiento de raíces hebreas? Que tú y yo como cristianos necesitamos conocer el hebreo, fíjense, así como parte fundamental, el hebreo, para realmente nosotros agradar a Dios. O sea, habla sobre otras cosas, pero es parte fundamental. Y tú dices, bueno, en realidad es eso, pero ellos lo que quieren es de algún modo irte introduciendo poco a poco para que tú también cumplas con la ley de Moisés. Y entonces hay algunos, y créanme, conocimos mi esposa y yo hace ya algunos años, personas, un matrimonio que por ejemplo estuvieron en la iglesia donde nosotros estuvimos, los dejamos de ver y después de un tiempo ellos nos decían que ellos ya celebraban la fiesta del Hanukkah. ¿Qué es el Hanukkah? Una fiesta judía. Y entonces poco a poco se van infiltrando cosas y entonces, como les decía yo, de pronto encontramos iglesias en nuestros días que celebran fiesta de las primicias. ¿De dónde es? O sea, la fiesta de las primicias la menciona, o sea, si alguien dice, es que es bíblico, la respuesta, sí es bíblico. Y ese no es el tema. El tema es de que la fiesta de las primicias, Dios la demandó o la instituyó para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento no vemos en ninguna parte donde diga que nosotros como iglesia, porque nosotros somos la iglesia, no dice en ninguna parte, en ninguna carta, ninguno de los apóstoles, nadie dijo nada que nosotros tenemos que celebrar la fiesta de las primicias. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender, o sea, cómo es de que el movimiento judaizante sigue pegando una y otra vez, atacando a la iglesia. Y si se dan cuenta, o sea, no es circuncidarse, pero sí tienes que celebrar ciertas cosas. Pero tienes que celebrar el día de Pentecostés. Pero tienes que celebrar esto. Pero tienes que... No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por eso es por lo que yo les decía en las semanas pasadas. Nosotros tenemos que centrarnos tanto en lo que dice la Biblia. Si otras iglesias practican y hacen otras cosas, bueno, será cuestión de ellos. Que Dios les bendiga. Nosotros queremos hacer lo que dice la Biblia, lo que tenemos que hacer, lo que nos manda la Biblia. Y quiero terminar con lo siguiente. Los credos y confesiones resumieron la fe cristiana para que todos pudieran aprenderla mejor. ¿A qué me refiero de eso de credo? ¿Ustedes han escuchado el credo de los apóstoles? A lo mejor y Mariel y Manuel no, porque nunca fueron católicos, ¿verdad? O sea, nacieron, sus papás pues obviamente siempre, o bueno, desde hace muchos años son cristianos, pero algunos de ustedes escucharon el credo de los apóstoles, ¿no? ¿Sí? ¿Tú sí, Julio? ¿Y qué tiene que ver? O sea, en esencia, ¿qué es el credo de los apóstoles?
Pues allá hacían una declaración acerca de Dios. Y de lo que tú creías, ¿no? Exacto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. De todo. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creo en el Espíritu Santo. Sí. O sea, y si ustedes lo buscan en internet, ustedes lo van a encontrar. Así le ponen credo de los apóstoles. Y eso es en esencia lo que desde hace un tiempo, o sea, desde hace ya varios años, muchos años, hagan de cuenta que es como compactar lo que nosotros creemos. O sea, lo sacaron obviamente de la Biblia, lo compactaron y le llamaron así el credo de los apóstoles. Entonces, los credos y las confesiones, ¿qué es una confesión? O sea, de hecho, muchas iglesias manejan confesiones de fe. No es de que te vayas a confesar con el sacerdote, o sea, sino confesiones tiene que ver con qué es lo que cree una iglesia en particular. Por ejemplo, hay iglesias, por ejemplo, las iglesias presbiterianas, que ellos creen muchas cosas igual que muchas denominaciones cristianas, pero ellos en específico creen en el bautismo de niños, bautismo de infantes. Es una iglesia cristiana, pero tienen esa cosa en particular. Entonces ellos, si se llaman iglesia presbiteriana, ellos en su confesión de fe, ellos ese punto lo tienen ahí establecido. Yo en lo particular creo que es muy bueno que una iglesia local, o sea, por ejemplo aquí, que haya una confesión de fe. ¿Por qué? Porque la confesión de fe es en qué crees y en qué no crees. Hay iglesias, por ejemplo, que no creen en los dones del Espíritu Santo, o mejor dicho, más que en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos que sí están vigentes los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cree una iglesia? Entonces, a lo largo de la historia, han habido obviamente hombres estudiosos que han pertenecido a iglesias y que han sacado sus grandes confesiones de fe. Hay confesiones muy famosas, sobre todo del lado reformado, la confesión de Westminster, la confesión belga, la confesión de Londres. Entonces, son como que los estandartes de varias iglesias que tienen cierta inclinación doctrinal o teológica. El lado reformado es, si ustedes ven del otro lado, del lado pentecostés, sí hay iglesias que tienen sus confesiones de fe, que ellos mismos han elaborado sus confesiones de fe, pero la mayoría de las iglesias pentecostales, carismáticas, neopentecostales, no tienen confesiones de fe. Ahora, vuelvo a repetir, yo creo que es importante una confesión de fe porque hagan de cuenta que es como establecer los límites de qué crees, qué no crees, y si algo se te quiere como que colar, tú dices, no, en eso no, nosotros no creemos. Ahora, todas las iglesias que de algún modo tienen una confesión de fe, se supone que todo está basado en la Biblia. Y digo, se supone, o bueno, más que se supone, está basado en la Biblia. Tal vez lo interpreten de una manera diferente, algunas cosas, pero está establecido supuestamente en la Biblia. Entonces, los credos y confesiones resumieron la fe cristiana para que todos pudieran aprenderla mejor. Por ejemplo, ahorita que mencionaban del credo de los apóstoles. O sea, nosotros, lo primero que el credo establece es que hay una Trinidad. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es una doctrina. O sea, yo ya sé en un momento dado que mi iglesia cree, o sea, es en un Dios trino. Hay iglesias que aunque se digan ser cristianas, increíblemente dicen que Dios no es, o sea, no hay Trinidad. Hay un movimiento incluso muy famoso, sobre todo en algunas partes de Sudamérica,
que se les conoce como los solo Jesús. Ellos piensan que es Jesús siempre el que se manifiesta en el Antiguo Testamento, el que se manifiesta después de que se fue Jesús como Espíritu Santo, pero ellos dicen, no es que es Jesús, pero tomando como que el rol o el papel en diferentes, es como si alguien actuara, pero es la misma persona, o sea, actuara de diferentes personajes, pero es la misma persona. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, aquí le quiero dejar, y vuelvo a repetir, sé que de pronto ha sido como que mucha información y todo, y sé que a lo mejor a algunos de nosotros nos puede costar trabajo, pero en esencia yo sé que ustedes lo conocen, solo que a lo mejor los términos pues no están muy claros, ¿no? Ajá. Porque no usamos, o sea, yo por ejemplo aquí he enseñado acerca de la doctrina del pecado, o he enseñado acerca de la doctrina de la salvación, pero no les digo, ¿saben qué? Vamos a estudiar amartiología. Entonces van a decir, quién sabe qué será, ¿no? Usted lo será, pastor. Pero o sea, todos lo conocemos. Ahora, sí es importante estudiarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Sale? Pues vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad y por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, a cada día crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. No queremos, oh Dios, solamente llenarnos de información. Queremos ver, oh Dios, cómo tu verdad, tu palabra siempre ha sobrevivido a todos los ataques, Señor, que en el mundo y aún de la propia iglesia, Señor, de dentro de la iglesia han surgido, pero tú siempre has velado por tu verdad. Tú siempre has guardado a la iglesia y siempre permitirás que la iglesia siga adelante, Señor. Porque la iglesia, Señor, no es una idea humana. Está en tu corazón, Señor. Y gracias, Señor, porque solamente por gracia formamos parte de esa iglesia gloriosa por la que un día vas a venir. Y nosotros tenemos la esperanza, Señor, que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Igualmente, pastor. Dios bendiga.